La ciencia ficción no solamente predice o imagina el futuro, sino que lo construye. La inteligencia artificial no llegaba a entenderme que había una ciudad dividida entre pobres y ricos. No solo especular sobre el futuro, sino también tratar de reflejar nuestra propia realidad actual. En la actualidad desarrollamos vínculos emocionales con nuestras herramientas tecnológicas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, nos hemos reunido hoy para hablar acerca del segundo número de Future Fiction Magazine en español. Es un número al cual le tenemos mucho cariño porque resume muchas de las cosas que pasaron en el 2023, una convención muy importante, y además es un muestrario de lo que hizo la mente colmena, que son los escritores que, me incluyo, tuvimos el placer de representar a la región en Chengdu, en la Worldcon de Chengdu, en China. Además, una Worldcon bastante polémica, debo decir, por la presencia china. Y es una Worldcon que marcó el ingreso al panorama de la ciencia ficción. Sí, marcó el ingreso al panorama de la ciencia ficción a lo grande de la ciencia ficción china, que ya se empezaba a escuchar, obviamente, con autores como Liu Cixin, Han Song, Chen Shufang y un montón de autores que los que les gusta la ciencia ficción seguramente conocerán. Pues bueno, Raúl, por favor, quiero que nos hagas una introducción. Este es el segundo número, y para iniciar un poco esta presentación quiero contarles una pequeña historia. En 1922 se abre una tumba que había estado 3000 años cerrada. Era la tumba de Tutankamón. Y Howard Carter, cuando miró por ese pequeño agujero que abrieron en la pared, dijo: "Veo cosas maravillosas". Y esa frase se quedó en la historia. Y definitivamente, cuando ustedes lean los cuentos que tenemos aquí en este segundo número, van a encontrar cosas maravillosas. Porque lo que vamos a hacer es tratar de descubrir mundos nuevos a través de la imaginación. Muchos dicen que la ciencia ficción es un género que trata sobre escapismo. Pero nosotros tenemos la real convicción de que lo que hacemos realmente es no solo especular sobre el futuro, sino también tratar de reflejar nuestra propia realidad actual, con sus avances, con sus miedos, con sus contradicciones, y que eso se muestre como algún tipo de reflejo de nuestro tiempo hacia el futuro. Lo que vamos a encontrar aquí en el segundo número de Future Fiction Magazine español es algunos indicios de cómo podemos imaginar el futuro, de cuánto de nuestro presente logramos proyectar justamente en esas visiones del futuro que tenemos. Hay un montón de temas súper interesantes que los autores que ponen sus cuentos acá y las entrevistas que hemos hecho también tratan de plantearnos. Entre algunos de los temas sería el planteamiento de la ciencia sin ética, el autoritarismo, el poder y el control de las sociedades futuristas, el desastre medioambiental que ahora está tan de moda, el tema de la inteligencia artificial y el transhumanismo del que hemos hablado tantas veces en nuestros programas, sobre si es que las máquinas pueden llegar a sentir, reflexionar y rebelarse contra nosotros. También algunos cuentos que tratan sobre la violencia de género, la desigualdad, sobre cómo la ciencia ficción puede denunciar problemáticas sociales actuales, el tema de la desconexión y la salud mental. Y todo esto está planteado desde la periferia, porque las historias que van a encontrar aquí no son sobre héroes que salvan a la Tierra, son historias pequeñas, historias diminutas, historias que, como bloque a bloque, van armándonos un futuro. Una de las características de este número 2 de la revista, y del 1 también, de hecho hemos hecho ya alguna presentación del número 1, vamos a poner el link aquí abajo para que lo vean también, es que en este número, tanto como en el número 1 y el número 2, incluimos no solamente cuentos. Es importante decir que Future Fiction Magazine en español no solamente se centra en la narrativa, sino en entrevistas, ensayos, discursos y artículos que nos pueden servir para tener un panorama un poco más general acerca de lo que ocurre. Y en este número tenemos un par de entrevistas muy interesantes a ganadores, más de una creo yo, a ganadores de premios grandísimos como el Hugo. Y otro tema interesante es acerca de lo que decía Raúl, ¿no? El autoritarismo, el medio ambiente, la deshumanización. Estamos en un mundo en el que las máquinas sienten cada vez más y el ser humano siente cada vez menos.
las máquinas se están humanizando mucho más que el ser humano, lo cual es una paradoja bastante compleja, yo pero me bueno. siento forzado a saludar a ChatGPT cada vez que converso Yo con él. Le también. digo, hola. O por favor. ¿Me puedes hacer esto? Sí, es verdad. Y me dice gracias. Y te dice gracias. Y además que en un mundo en el que pensábamos que solamente el temor al Estado, el temor a estos estados autoritarios era una característica clásica del sur global, hoy nos estamos dando cuenta de que es un miedo general. Y también estos cuentos cambian de lectura. Una de las cosas interesantes de las cosas que hacemos en esta revista es que no nos centramos tanto, y vale la pena repetirlo, en viajes en el tiempo, extraterrestres, colonización, space opera. Queremos contar acerca de la ciencia ficción que está mucho más cerca, que nos toca mucho más directamente como seres humanos, ya no como lectores, ni como editores, ni como no. Esto es ciencia ficción mucho más real, mucho más cercana. Y además me gustaría poner énfasis en el hecho de que la ciencia ficción no solamente predice o imagina el futuro, sino que también cuando es tratada de cierta manera lo construye. Me gustaría empezar además mencionando una crónica acerca de la actividad de la mente colmena, que son un grupo de escritores, entre los cuales están los que aparecen en ese número. Está Gaby Damián de México, Daniel Salvo de Perú, Leo Espinosa de Chile, Ana Ruche de Brasil, quien habla, Laura Ponce de Argentina, Tanya Tingela de Perú y Finlandia, y Arturo Serrano de Colombia. Vieron que dijo discretamente quién habla, ¿no? ¿Quién habla? Que estuvimos en una convención grande, que es la Chengdu Worldcon. Y yo creo que tuvo muchos paneles con participación latinoamericana. Y eso es importante que se hable acerca de lo que hacemos desde nuestra región en otras latitudes y también. Dejar nuestra huella allá, ¿no? Exactamente, entender, hacer entender. Entonces esta crónica que tuve a bien escribir después de esta experiencia alucinante, llena de drones por todos lados, un museo que fue construido especialmente para la convención. Desconectado del mundo. Totalmente desconectado del mundo porque no tenía redes, con una visión de un futuro que se entendía distinto. Un futuro, yo creo que en China se entiende un futuro mucho más esperanzador. Y una realidad que se percibe distinta también. Sí, y me sirvió mucho para derribar muchos preconceptos acerca de China también, hay que decirlo. Esto es uno de los artículos que están en la revista. ¿Quién quiere mencionar alguna de las otras cosas que están por ahí? Bueno, yo comenzaré entonces. Voy a hablar, sorry, amigos, mi fetichismo ante las historias del buen Daniel Salvo, ¿no? Grande. Soy muy admirador de Daniel Salvo. Grande, todos somos Abrazo. admiradores de Grande faraón. Yo sé que en el canal de Tres Tipos hemos hablado en algún momento ya de el cuento del agua, ¿no? Lo hablamos en un especial del Día del Padre. Pero bueno, este cuento del agua se encuentra también en esta revista, en este segundo número de Future Fiction Magazine, en español. Algo que me gustaría comentar sobre este cuento es que sí, si bien este cuento trata sobre es como postapocalíptico y hay una gran sequía en el mundo, ¿no es cierto? Sobre todo en esta parte del mundo, en esta parte del planeta. Es la interacción de un padre y un hijo tratando de resolver este problema, esta falencia del agua, un elemento tan importante. Me acuerdo que en ese programa de Los Tres Tipos, con Miguel Ángel Vallejo, hablamos mucho sobre justamente esta interacción y este encuentro de estas dos generaciones y este tema del agua. Pero yo he encontrado algo que a mí me pareció súper valioso en este cuento, aparte de la escasez del agua y una denuncia y digamos, esta búsqueda o esta esperanza, mejor dicho, que tienen los protagonistas por la llegada de los extranjeros a solucionar nuestro problema. Los salvadores, ¿no? Los salvadores, exactamente. Sí. Que justamente el hijo, que es un pequeño, le dice a su padre, descubre un libro. Y le dice, ¿y esto qué es? Le dice, no, es un libro por el cual nosotros nos informábamos, le dice el padre, nos informábamos de cómo funcionaban muchas cosas. Y creo que este cuento tiene algo muy interesante, que es la importancia del libro incluso en el futuro, ¿no? El libro como un objeto de tecnología que comunica conocimientos, ¿no? Que a pesar de estar hablando de una revista que habla sobre ciencia ficción, futuros y todo esto, el libro no deja de ser importante. El libro es súper importante para nuestra sociedad porque es una forma de transmitir conocimientos. Y es gracias a este libro
que este niño logra, digamos, no de repente resolver por completo el problema en el cual se encuentran, pero sí encontrar una salida, ¿no? Entonces, creo que muchos gobiernos, perdonen que me meta en temas políticos, no soy de hablar mucho de estas cosas, pero... No, nunca. Este tema de los gobiernos que siempre tratan de minimizar el tema cultural, el tema digamos, de los libros y estos objetos que son tan importantes para nuestra sociedad. O sea, en realidad necesitamos los libros, son mucho más importantes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Podemos tener cohetes que van a Marte o que llegarán a Marte de repente y tantas cosas, pero sin un libro... incluso podemos tener ChatGPT, como ustedes mismos han estado comentando, pero sin un libro y sin la comunicación de generación a generación, no tenemos nada. Aparte, el libro, la transmisión y el legado es lo más cercano a la inmortalidad que podemos conocer. Por supuesto. Y me permito añadir, el libro es tecnología. Aparte, Tecnología no eléctrica, tecnología que ya hemos adaptado a nuestra vida diaria, pero además es el fruto de una revolución tecnológica de la imprenta. Correcto. Entonces Sí. es quizás una de las grandes tecnologías de la humanidad. Ujú. Así es. Bueno, eso es todo respecto al agua. Cuéntanos, Jules, ¿qué tienes? Yo voy a hablar sobre un cuento que me parece muy, muy, muy bonito, de verdad, es hermoso. Se llama La herradura entre las zarzamoras y es de Leonardo Espinosa Benavides. Saludos a Leo. De Chile. Este cuento trata sobre Jacinto, que es un cuidador de caballos, y su caballo que se llama Baldomero, ¿no? Tras un viaje, digamos, en la Pampa, llega hacia la granja donde él trabaja, básicamente, y su... ¿Capataz? No puede ser capaz. El señor de la granja, el dueño, le dice que ya va a ser... ya no va a poder mantenerlo a él ahí, ¿no? Y que tiene que vender la granja porque no tienen dinero, básicamente, ¿no? Entonces, a través de esta narración que es pausada y melancólica, Jacinto empieza a reflexionar sobre el paso del tiempo y el desgaste de los años. Todo da un giro porque se revela que Jacinto básicamente es un androide. Es maravilloso. No. Es un gran spoiler, pero es maravilloso. Pero es maravilloso, de verdad. Entonces, y ha llegado a su final. Entonces, no voy a decir más porque me quedaría corta para lo bonita que es esta historia, pero sí puedo decir que toca muchos temas y es uno de ellos para mí es el paso del tiempo y la obsolencia, ¿no? En cuanto que aborda la llegada inevitable del fin de un ciclo, que no solamente es un fin de un ciclo para los humanos, sino un ciclo para las máquinas, o sea, mañana puede ser reemplazado por algo mucho más eficiente, ¿no? También habla sobre la inteligencia artificial y la humanidad. Jacinto no solo es un robot funcional, tiene recuerdos, tiene emociones, tiene vínculos afectivos que lo acercan más a una experiencia humana, ¿no? Entonces ahí me genera una pregunta que es ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede desarrollar una verdadera conciencia, ¿no? La historia sugiere una línea entre lo humano y lo artificial que puede volverse un poco difusa, ¿no? También, tomándolo como una analogía a la realidad actual, el relato guarda muchas similitudes con el debate de la automatización y la inteligencia artificial en nuestra sociedad, ¿no? Además que la relación entre este androide Jacinto y Baldomero, que es su caballo, también nos recuerda la forma en que muchas personas en la actualidad desarrollamos vínculos emocionales con nuestras herramientas tecnológicas. Hace poco leí una noticia que creo que también se la mandé a César porque yo lo atropello creo que todo el día con noticias. Lo tengo harto ya, ¿no? De que esta película Her se está volviendo real. Sí. Me Realmente, ¿no? han contado. Sigue, por favor, Yul. ¿No? Entonces, en que la tecnología se vuelve más sofisticada y nuestras relaciones con ella cambian también, ¿no? Empiezan a mutar. Y las máquinas también quedan en el olvido. Hay una cuestión en este cuento de Leo Exacto. que habla acerca de la nostalgia de la tecnología obsoleta. Los que hemos usado alguna vez Discman, cassettes, podemos encontrar cierta nostalgia, cierta tristeza y melancolía en máquinas que ya han quedado obsoletas por nueva tecnología
que pasará seguramente con los artefactos que hoy consideramos ultramodernos y seguramente serán motivo de nostalgia para muchas personas en el futuro. Yo quería... Perdón, sí. al margen de lo que están diciendo, que me parece súper importante, es cómo Leo aborda desde el costumbrismo Exacto. la tecnología. Exactamente. Me parece... Sí. Exactamente. wow, o sea, Tú empiezas a leer ese cuento. la elección de las No crees que palabras. estás leyendo un cuento de ciencia ficción. Oh, claro que sí. Es un Sí. cuento Sí, o sea, costumbrista. es bien engañoso al Sí, principio, sí, o sea, sí, ¿no? sí. Ya después Es se va un desenvolviendo. juego riquísimo que hace Leo Y es fantástico. para fantástico llevarnos porque de la mano hacia un futurismo Exacto. desde lo rural. desde una lengua rural, o sea, la Sí. tecnología impacta a todos. Y sí, el lenguaje como se moderniza, pero hay poblaciones que hablan, en el lenguaje se entiende esta visión del mundo. Yo quería tocar muy brevemente las 3 entrevistas que tenemos en esta revista. Las 3 son exclusivas, de hecho. Una es a Sarah Chen. Sarah Chen, los que han leído alguna vez o tienen mapeado el panorama de las publicaciones de ciencia ficción en el mundo, saben que igual de importante que Apex Magazine, que Locus y que todas estas grandes revistas norteamericanas, está Science Fiction World, que es la revista china más vendida en la región. Diría yo que es la más vendida de Asia. Es un fenómeno que descubrió a gente como Liu Cixin y a Chen Shufang y a muchos escritores chinos que hoy en día son fantásticos y reconocidos en todo el mundo. Pues bueno, eso empieza en Science Fiction World. Tienen 3 líneas editoriales y tuvimos la suerte de conversar directamente con Sarah Chen, quien nos cuenta en esta entrevista de una manera muy fresca y muy abierta cuál es el proceso, cuáles son las líneas editoriales, y eso como revista creo yo que nos alimenta muchísimo porque es entender un fenómeno. Esta revista realmente causó el fenómeno de la ciencia ficción, que tuvo su cumbre obviamente en la Chengdu Worldcon, porque esta revista nace todo este gran fenómeno porque Ken Liu lleva a esos autores a Estados Unidos, o los empieza a publicar y bueno, de pronto revienta la historia que todos conocemos. Otra entrevista interesantísima es a Riverflow, que es uno de los editores, ganador del Lugo además en esa edición, de Zero Gravity Newspaper. Y con él hablamos, más que del proceso de la revista, conversamos acerca de la participación del fan en el proceso de creación de la ciencia ficción. Hay muchos fans en China, de hecho hay muchísimos fans de la ciencia ficción en general, pero además hay fans muy participativos, y nos hace pensar en este elemento, que normalmente concebimos el ecosistema del libro como editor, lector, pero el fan es el que construye comunidad, el que participa, el que debate, el que hace clubes de lectura, el que opina en las revistas, esto me gusta, esto no me gusta, deberían repetir a tal autor. Esta participación del fan, del lector, es muy importante, y yo creo que esto nos enseña mucho a cómo podríamos construir comunidades de ciencia ficción en el país o en la región en general. Y la tercera es una entrevista fantástica que le hace Daniel a Arturo Serrano, un columnista colombiano de un blog, Nerds of a Feather, que es un blog que abarca toda la ciencia ficción que te puedes imaginar. Es un blog en inglés que es genial, que no te da respiro y plantea básicamente todo el panorama global de la ciencia ficción, centrándose mucho en estas grandes producciones y con una lectura muy original. Eso nomás, las entrevistas exclusivas que tenemos en ese número 2 de la revista. Perdón. Nada más. Nada más. A ver, yo les quiero contar sobre un cuento que me parece, disculpen los otros autores, pero el más precioso que hay en esta edición, que se llama Ya sé. Soñarán desde el jardín. Ya sé. ¿De quién? En el jardín, Gaby Damián. Ella es mexicana. Wow, es que la prosa que tiene Gaby es espectacular, las imágenes que trabaja y el tema tan duro que trata realmente a través de un lenguaje que suena un poco como una fábula. Y igual que las fábulas tienen ese lado oscuro y ese lado medio perturbador, Gaby lo aborda lentamente, ¿no? Y nos habla sobre un memorial, un parque memorial o algo así como un parque de recreo donde la gente va a ver algún espectáculo, pero en este parque lo que hacen es guardar algo así como las memorias de mujeres que fueron violentadas a través de la historia, y esas memorias están como que armadas de alguna manera con alguna inteligencia artificial y se muestran como un holograma para que la gente pueda entender y escuchar la historia. Y es muy fuerte porque
la idea del cuento es que un grupo de niños justamente va a este parque memorial y comienza a escuchar las historias que cuentan los hologramas sobre la violencia, sobre las cosas que les pasaron, sobre cómo el Estado no pudo protegerlas de la manera debida, ¿no? Y nos plantea un montón de interrogantes y un montón de cuestionamientos sobre cómo abordamos justamente la violencia. Y en momentos en los cuales, como el actual, en la cual la violencia de género es algo tan palpable, yo creo que este cuento es súper importante, ¿no? Importante. Y urgente, ¿no? Porque nos hace recordar la importancia de la memoria y nos cuestiona sobre si solamente esa metáfora que utiliza Gaby de tratar de recordarlo es suficiente. Es suficiente, y si es que no podría haber sido algo mejor que podría haber hecho el mismo Estado para tratar de protegerlas, ¿no? Es súper fuerte, súper duro, pero está contado con una belleza tan, de verdad, tan alucinante. Además, este cuento ha ganado muchos premios, incluidos el James Tiptree. Y debo decir que estoy leyendo actualmente La canción detrás de todas las cosas, la novela de Gaby, que también está increíble, se la recomiendo. Es una escritora. Es una capa. Que de verdad es increíble. Es una capa. Tenemos que entrevistar a Gaby. Y que me gustaría que estuviera con nosotros en algún momento. Sí, totalmente. Por favor, totalmente. Saludos. Yo soy un fan de ella después de leer este cuento. Yo digo, totalmente. No hay forma de no amar su literatura después de leer algo tan duro, contado de manera tan bella. Cierto. ¿Quién más? ¿Quién quiere comentar algo? Bueno, comentaré yo un cuento. A alguno, no sé, pregunto, ¿no? Si a alguno le suena el nombre de Tanya Tinyala. Bueno, un poquito. Por ahí, ¿no? Saludos a Tanya. Gracias. Hay una noticia sobre Tanya, ¿no? Que nos comentó ayer. Ha obtenido un reconocimiento importante como una de las mujeres en el extranjero que están haciendo cosas muy grandes. Así que desde aquí nos hemos enterado hoy de esa noticia, de hecho, por parte de ella. Y felicitaciones a Tanya, de verdad que se lo súper merece. Se lo merece, es una capa. Es un amor de gente aparte. Sí. Tanya es una escritora ya reconocida. Debo decir también, aprovechar para darle mi agradecimiento, porque también es quien me ha permitido publicar en Amazing Stories. Y bueno, tiene este cuento que se llama El viaje. Y el viaje pues trata sobre una ciudad que está dividida por una barrera, ¿no? Que separa a los pobres de los ricos. Y seguramente a muchos en nos Lima, suena un poquito. Lamentablemente nos suena mucho esta historia, ¿no? Hay un cierto muro de la vergüenza en Lima, ¿no? Se basa un poco en esta noticia de esta división, solamente que está retratada esta historia en el futuro. Y claro, tienes a los ricos que tienen empleados que son pobres y que luego son reemplazados por robots, ¿no? Y son despreciados y son, digamos, arrumados a otro lado de la ciudad, dividida por esta barrera. La gente, digamos, con menos recursos termina, digamos, salvando sus vidas porque se ve amenazada en un punto del cuento. Pero hay un detalle que me parece bastante curioso en este cuento. Como ustedes saben, nosotros estamos trabajando esta revista. En la parte gráfica está Raúl haciendo la diagramación y yo pues me encargo de hacer lo que son las ilustraciones en inteligencia artificial que está en interior, que ninguna está trabajada en base a un artista en especial ni nada. O sea, no estamos atentando contra el arte de nadie. Pero justo cuando estaba trabajando la ilustración de este cuento del viaje, la inteligencia artificial, no una, sino varias, no llegaba a entenderme que había una ciudad dividida entre pobres y ricos. ¿Qué? Me he pasado días haciendo esta ilustración y no lograba que la inteligencia artificial me entendiera. Lo que pasa es que la inteligencia artificial no lee los diarios. Aparentemente, porque fíjate, todas las otras ilustraciones salían con, sí, rapidez, digamos, ¿no? Pero esta me demoró muchísimo. He tenido que hacer manipulaciones de fotos, millones de cosas, y al final, como ustedes pueden ver en la revista, no conseguí el objetivo. No está la ciudad dividida con un muro exactamente como yo lo tenía planteado. Me pareció muy curioso y contarlo me parece muy importante, porque es algo que nos dice que ni siquiera una inteligencia artificial puede concebir una idea
Las contradicciones que tenemos como seres humanos. No, y una idea tan cruel, por decirlo de alguna manera, sí. ¿no? De esta división, ¿no? Es todo lo que tengo que decir. Bien. Bueno, yo sigo. Claro. Voy a hablar sobre un cuento, tiene un poco que ver también, que se llama Paulina, de Laura Ponce, Argentina. Besote a Laura, besote tremendo. Desde ya tengo que decir que Laura Ponce es recontra frontal y cruda. No se calla nada. En este cuento no hace se guarda, gala de sí, absolutamente nada. Sí, o sea, si sí. los otros te impactaron porque son melancólicos, no sé. Este es porque te da la yugular, pero así de frente, ¿no? Esta historia es un futuro distópico, ¿no? Paulina es una trabajadora que cruza diariamente los puestos de control para entrar en una ciudad autónoma de Buenos Aires. En esta sociedad está segregada. Solo los ciudadanos que están detrás de este muro o de esta ciudad pueden tener derechos plenos y beneficios. Los que están del otro lado, no. Pasa un evento importante dentro de esta historia, que es que ella, lo voy a spoilear, lo siento, pero no voy a decir el final, da a luz en su trabajo, ¿no? Y entonces está en esa disyuntiva de que esta niña, su hija, quedársela para que tenga estos beneficios que tienen estas personas en esta ciudad, o quedársela y que pierda absolutamente todo derecho y todo beneficio, ¿no? Entonces, acá hay temas importantes como que es la denuncia social y la segregación, ¿no? El cuento expone una sociedad dividida entre ciudadanos y trabajadores externos, donde los segundos solo sirven a los privilegiados, ¿no? Y esta distinción, trayéndolo ya más a la realidad, pasa también el tema con los inmigrantes, ¿no? Entonces, en ciertos países. Entonces, Paulina representa a la clase trabajadora que, a pesar de su esfuerzo, nunca es considerada parte de esta sociedad, ¿no? Digna, entre comillas. También el control y la opresión política. Los estrictos controles de identificación y vigilancia extrema refuerzan la idea de un Estado que regula quién tiene derecho a existir dentro de sus fronteras. La burocracia inhumana decide el destino de las personas sin importar sus circunstancias. También se habla un tema de la reproducción como herramienta política. El embarazo de Paulina no es visto como un evento personal, sino como una amenaza al sistema, ¿no? En su mundo, si no es un embarazo como planificado, es castigado, ¿no? En este caso, con el despido de ella, si es que ella decide no donar a esta niña a esta ciudad, por decir así, ¿no? Entonces, este relato tiene un paralelismo con crisis migratorias globales, ¿no? Muchos migrantes arriesgan todos los días su vida para darle una vida mejor a sus hijos, a sus familiares, ¿no? Dejan todo por tratar de conseguir eso, un futuro mejor, ¿no? También nos recuerda las políticas de control de población y la precarización laboral en ciertos sectores, donde las mujeres en particular enfrentan grandes barreras si deciden tener hijos. En conclusión, este cuento es una potente crítica para mí a la desigualdad de los sistemas que perpetúan la exclusión bajo la apariencia de orden y progreso. Acerca de estos cuentos que comentaban, yo creo que en todos, ¿no? Pero si tuviera que elegir los dos cuentos que más me jodieron, en el buen sentido, que me indignaron y que un poco hicieron que me levante como lector, porque antes de editores somos lectores, antes de escritores somos lectores, y tenemos las mismas emociones que tiene un lector seguramente que se acerca a estos cuentos. Yo creo que el de Laura y el de Gaby me jodieron muchísimo, y el cuento son muy fuertes, y el cuento de Daniel Salvo me hizo pensar en que está bien, creo yo, este ejercicio de world building, pero nadie nos cuenta ese pequeño momento en que las cosas empiezan a cambiar. La transformación general, la transformación global empieza con un acto, y todo acto es político. Entonces, este hecho de Daniel Salvo en el agua refleja esa pequeña transformación que seguramente está por todos lados. Mientras hablamos, mientras escuchan, mientras ven este video, hay pequeñas transformaciones que tienen que ser contadas. Y un simple hecho como leer
ciencia ficción distinta y ponerse a pensar en estos cuentos también es un acto de reflexión y un acto político en cierto sentido. Y antes de terminar, me gustaría mencionar además uno de los cuentos de esta revista, de esta edición, que es el cuento de Ana Ruche, que es una gran amiga con quien hemos coincidido en varias convenciones ya. Por primera vez coincidimos en Boston, que es una historia que ya les contaré en su momento, pero fue muy loca y muy divertida. Luego nos vimos en Chengdu y el año pasado también en Brasilia, con convenciones y hablando de estas cosas re chéveres. Lo que hace Ana en el cuento de Marea Viva que tiene en esta revista es un estilo muy poético. Ella también es poeta. Entonces es un acercamiento a un estilo distinto y es un cuento contemplativo, es un cuento muy reflexivo y lleno de metáforas y muy poético. Totalmente. Es como ver una pintura de ciencia ficción. Así que eso, es un cuentazo de verdad, que es una ciencia ficción que habla mucho del medio ambiente, del deterioro y de las máquinas en este panorama de ecoficción. Eso. ¿Alguien tiene alguna cosa más que compartir? Yo quiero agradecer de manera especial a nuestros amigos de Quote. Ok, bien. Que son los que nos han hecho la página web. Sí, gracias. Si quieren revisarla o quieren hacer una página, ya saben. Eso. Y ya saben, en la página pueden descargarse todos los 2 números que tenemos hasta ahora. Lo único que tienen que hacer es registrarse. Nada más. Es gratuito. Nada más. Y lean las noticias. Sí, las que noticias. Hay un montón de noticias que servirán seguramente para inspirarnos a pensar en otros futuros. Y síganos en las redes de Future Fiction Magazine en español. Y ya nos vamos y tenemos 2 entrevistas también interesantes que ver en el canal de Tres Tipos, que es una a Francesco Verso y otra que es a Laura Ponce. Laura Ponce, exacto. Ok. Muchas gracias. Chau. Gracias, Chao, cuídense gracias. mucho. Chao. Chao.